Estupendo, gracias. Disculpen, sí. Sí, vale. Entonces, lo que quería contaros hoy es todas las actividades que estamos haciendo en la oficina de inclusión del CSIC. ¿No ha pasado? ¿Ha pasado la diapositiva? ¿Perdona? ¿No ha pasado la diapositiva? Sí. Oficina de Inclusión del CSIC. Espera, ¿me vas a poner el pasador un momento? Grupo de Sí, Vamos a ver. sí. Va a poner un dispositivo para poderlo pasar directamente. Disculpe. Toma ya. ¿No te esto más fácil? Sí, estás en grupos de trabajo, ¿eh? Oficina de Inclusión del CSIC. ¿Pero por qué no suena? Oficina de Inclusión del CSIC. A ver si suenan todas. Vale. Pues es la oficina de inclusión del CSIC, se creó hace muy poquito tiempo para que veáis hasta qué punto todo este tema de la inclusión en ciencia no se ha empezado a considerar, solo hace 2 años, con un primer objetivo que era el de intentar evaluar hasta qué punto los proyectos de inclusión de divulgación científica del CSIC estaban teniendo en cuenta la inclusión. Entonces se plantearon una serie de objetivos que tenéis ahí listados, que van desde primero a hacer una encuesta para ver cuál es el estado de la cuestión, organizar congresos, intentar hacer un registro de las personas con discapacidad que trabajan en el CSIC, etcétera, etcétera. Grupo de trabajo. Ahí tenéis las personas que formamos parte de ese grupo de trabajo. Está coordinado por Carmen Lafuente, que trabaja en la Unidad de Cultura Científica. Me lo sé de memoria, pero no los voy a listar. Pero simplemente hago la reflexión, porque a mí me invitan muchas veces a este tipo de charlas de inclusión en ámbitos donde se discute mucho la igualdad de género. Y lo de la igualdad de género es algo que no tuvimos en cuenta, pero que viendo el listado de las personas que forman parte de él, no hubo que tenerlo en cuenta en absoluto, porque de manera natural las mujeres se implican mucho más siempre en el tema de la inclusión, de la diversidad, que los hombres. Ahí tenemos mucho que aprender. Incluso los tres que estábamos ahí por motivos diversos, ¿no? Y obviamente porque yo mismo soy una persona con discapacidad. Supongo que a estas alturas no hace falta comentar que yo soy ciego. Yo creo que os habéis dado cuenta a todos, ¿no? Está allí más Rocco, mi perro guía. Y las otras dos hombres que están ahí pues están metidos en otros proyectos de discapacidad. Por ejemplo, cito a Juan Gibaja, que está ahí, con el cual he escrito un libro y con el cual tengo varios proyectos con personas de exclusión social. ¿Por qué ser inclusivo? La motivación principal para tener en cuenta la inclusión, aparte del tema de que podamos sentirnos más o menos sensibilizados o que tengamos una persona en nuestro entorno que necesite esa atención, es porque está en las leyes. De hecho, sin ir más lejos, aparece en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 27 dice lo siguiente. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Las dos primeras palabras, toda persona, ya nos da una pista acerca de que debemos considerar a cualquiera, independientemente de sus dificultades para acceder a la información o acceder a un sitio o porque esté excluido por la razón que sea. Por lo que sea también, no todo el mundo considera que la Declaración Universal de Derechos Humanos es algo que deba tomarse en cuenta. Tenemos miles de ejemplos hoy en día en la sociedad, ¿no? Pero por si acaso, la Ley de la Ciencia, en su artículo 2, la nueva Ley de la Ciencia, dice lo siguiente. Impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora a través de la educación, la formación y la divulgación, dedicando esfuerzos específicos para incluir a colectivos con una mayor dificultad de acceso. Es decir, subraya ya explícitamente los colectivos desfavorecidos para tenernos en cuenta en la divulgación científica. Por dejar claro qué es esto de la inclusión, que hablamos mucho de ella. ¿Qué es la inclusión? Os lo voy a explicar también por medio de imágenes y de sonificaciones, que sabéis que de mi anterior charla en el CEA, y además lo voy a ir regando todo de sonificaciones durante esta charla, la importancia que tiene porque nos ayuda mucho mejor a fijar conceptos. Primero, el primer paso para tratar la inclusión es reconocer la exclusión. La exclusión como definida como aquello que hace que una serie de personas, por la razón que sea, por sus barreras, por sus discapacidades, por estar en colectivos a los que no accede a la información, no están dentro de ese tratamiento. De nuevo, lo voy a sonificar, lo tenéis una figura. Exclusión. La tenéis ahí que representa ese concepto de manera astronómica también. Hay una serie de estrellas que están abarcadas por una nebulosa, un gas que es el de esa atención educativa o divulgativa o del tipo que sea, y hay otras a las cuales no llega esa información. De manera sonora lo representamos así.
Esas estrellas que yo he caracterizado, esta sonificación la he hecho yo mismo, de una manera más brillante, más especial, están fuera de ese ámbito donde están todos los demás. El primer paso para intentar llegar a esos colectivos Segregación. es la segregación, es decir, tratarlos de manera segregada, de manera apartada, de manera diferenciada, en ámbitos distintos y seguramente con contenidos distintos. Esto, de manera sonora, lo representaríamos así. Esas estrellas antes que estaban dispersas, que estaban desatendidas, digamos, ahora mismo están con un tratamiento, pero está apartado del resto de la sociedad. El siguiente paso, y hemos oído hablar muchas veces de ello, sería el de la Integración. integración, en el cual esas personas ya se insertan dentro de la sociedad, pero todavía con un tratamiento específico, diferenciado, seguramente con contenidos adaptados, pero no exactamente igual a los del resto de la población. Lo escuchamos, además de verlo. Ahora están dentro de los demás, pero todavía se distingue perfectamente y se puede, distinguir entre ese colectivo que necesita una atención especial del resto. La inclusión, que es el objetivo final, el deseado, Inclusión. he de decir también que seguramente imposible en muchos casos de conseguir, pero si nos lo planteamos de objetivo, todo lo que hagamos encaminado a conseguir esa situación es lo ideal. Ahí tenéis de manera visual esa situación final en la cual todos están mezclados, todos reciben la misma atención y en el cual es difícil distinguir dónde están unos y dónde están otros usando el sentido del oído. Eso es la inclusión, eso es lo que pretendemos haciendo una divulgación inclusiva. Algunas aclaraciones. Antes de describir un poco los contenidos de lo que iba a ser la guía, de lo que va a ser la guía, porque de hecho la guía está elaborada, lo que pasa es que todavía no se ha publicado por distintos motivos que ahora no vienen al caso, sí que comentar distintos conceptos que mucha gente tiene dificultades para entender. ¿No? Primero, que la inclusión no solamente afecta a las personas con discapacidad, hay muchos otros colectivos que están excluidos por la razón que sea, en función de su edad, de su origen socioeconómico, de su condición sexual, de su género, de su situación geográfica, es decir, de muchas. Nosotros en la guía nos hemos centrado sobre todo en las personas con discapacidad. Llamadas de esa manera, a pesar de que mucha gente todavía no tiene claro cómo denominarlos, ¿no? Es verdad que hay términos que son más políticamente correctos y aceptables, como el de discapacitado, como el de persona con diversidad funcional, pero CERMI, que es la Confederación Española de Asociaciones de Personas con Discapacidad, recomienda persona con discapacidad porque el de persona con diversidad funcional no ayuda a distinguir o a reconocer las necesidades especiales de ese colectivo, sino que nos pone a todos en el mismo lugar. En realidad ese sí que debería ser el objetivo de la inclusión, por lo que yo acabo de comentar, pero en el trayecto, digamos, que tenemos hasta conseguir atender esas necesidades, es importante reconocer a aquellas personas que tienen discapacidad de las que no lo son. Yo, durante muchos años con mi discapacidad visual, mucha gente no sabía que no veía bien. De hecho, sí que sin parecer que no veo bien, porque mi problema es de retina, no es de córnea, no es de ojo. Entonces, mi mirada parece que está bien, pero mi retina está dañada, completamente dañada, yo no veo absolutamente nada y por eso parece que veo bien. Si no tengo un perro guía o un bastón que me haga identificar como una persona ciega, es muy difícil que la gente pueda ayudarme o atender las necesidades que pueda tener. Y luego la accesibilidad, que es todo ese conjunto de elementos, de recursos, de estrategias que ponemos a disposición para hacer inclusiva la divulgación. Esa es la accesibilidad. Ciencia inclusiva en el CSIC. Entonces, con el objetivo de intentar hacer la ciencia más inclusiva, el grupo de trabajo se puso a trabajar, que para eso se llama así, grupo de trabajo, y diseñó distintas acciones. Una de ellas es una encuesta, otra de ellas fue un congreso de ciencia inclusiva que se organizó en Madrid el año pasado, en octubre, hace un poquito más de un año, que fue todo un éxito, en la central del CSIC, en la calle Serrano, en Madrid, con más de 500 personas asistentes, muchas de ellas presenciales, más de 90 ponencias, es decir, fue todo un éxito. Esa fue nuestra primera fuente de información acerca de cómo está el estado de la cuestión de la divulgación inclusiva en el CSIC. Y la verdad es que estábamos muy contentos porque, si bien no todos los proyectos son inclusivos, hay muchos más de los que cabía esperar hace no tanto tiempo. Hacia una comunicación inclusiva de la ciencia. Hay otras iniciativas a nivel de FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
que editó una guía hace unos años donde incluían este tipo de proyectos, pero a modo de ejemplo, es decir, como casos puntuales. De hecho, esta guía, tenéis ahí el enlace por si queréis leerla, incluye proyectos que hablan de igualdad de género, del colectivo LGTBIQ+, y también de discapacidad en todos los sentidos. Yo estoy muy contento porque mi propio proyecto, que es Astroaccesible, del cual hablaré ahora, se incluyó como uno de los digamos, a seguir, como ejemplos a seguir para que la gente toque en cuenta para enseñar astronomía de una manera inclusiva. Públicos con discapacidad. Aclarar también que cuando hablamos de públicos con discapacidad no podemos atender solamente a alguna de sus propias limitaciones, ¿no? Bueno, de hecho, en el mundo hay más de 1.300 millones de personas con alguna discapacidad. En España suponemos aproximadamente un 10% de la población y tenéis ahí algunas de las dificultades que podemos tener en cuanto a la vida diaria, en cuanto al acceso a la información. Si sumáis los porcentajes que están ahí escritos en cuanto a movilidad, falta de autonomía, falta de percepción, está por encima del 100%. Lo que quiere decir que muchas de esas dificultades son añadidas. Por tanto, es necesario tener un conocimiento preciso de a quién queremos dirigirnos para poder cubrir esas necesidades. Esto también viene a cuento de que la guía se centra sobre todo en el público con discapacidad, a pesar de que, como he dicho, la inclusión afecta a otros muchos colectivos que también en un futuro será necesario atender. 15 principios básicos. Espero que leáis esos 15 principios básicos, pero es algo que salió de nuestras primeras reuniones para organizar el Congreso. Se hicieron algunos pósters con esos 15 principios, que es, digamos, lo que pensamos que debe tener cualquier proyecto inclusivo de divulgación. No los voy a leer, pero solamente comentar algunos de ellos que van... Fundamentalmente hay dos. Uno es tener el apoyo institucional. Sin el apoyo institucional, en el caso del CSIC o en mi caso también como soy afiliado a la ONCE, aunque por supuesto la ONCE está muy implicada con la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, de cualquier tipo de organización, la que sea. Y por otro lado, tener contacto con las asociaciones y las organizaciones de las personas con discapacidad o contar con esas personas con discapacidad. Yo mismo he sido capaz de diseñar un proyecto de divulgación inclusiva de la astronomía porque soy una persona con discapacidad y sé de primera mano cuáles pueden ser las necesidades de esas personas. Y luego, por supuesto, no cerrarse en banda. Hay muchas asociaciones, partidos, etcétera, que son demasiado manualísticos, en el sentido de que parece que todo tiene que ir en un manual, en un protocolo, en un procedimiento muy rígido. Y la interacción con personas con discapacidad es todo lo contrario. Es ser flexible, es ser capaz de adaptarse, es ser capaz de aprender también de la otra persona, de establecer un diálogo constante entre la persona que está impartiendo la actividad y aquella que la está recibiendo para poder adaptarse y poder mejorar. Y eso mejora uno haciéndolo, trabajando mucho más con personas con discapacidad que cuando estás dando una clase y no quieres ni siquiera recibir una pregunta. Bueno, todo eso está ahí resumido. Como ejemplo de esto, el diseño universal de aprendizaje. Os pondré una cosa que está muy en boga, que es el diseño universal de aprendizaje, que, bueno, es toda una teoría del aprendizaje, pero uno de los principios que tiene es hablar de la multisensorialidad, de presentar los conceptos utilizando distintos canales. Yo mismo lo estoy haciendo ahora, estoy utilizando imágenes, estoy utilizando sonidos, estoy utilizando la palabra, independientemente de que en esta sala pueda haber personas que puedan ver, oír o hablar con más o menos dificultad. Todo eso mejora mucho más la manera en la que estamos aprendiendo la información. Y otra cosa muy importante del DUA, en el contexto de lo que acabo de decir, es luego recibir ese feedback, recibir esa interacción para poder aprender y para poder crecer. Presentaciones accesibles. Como ejemplo de una adaptación muy fácil que se puede hacer en cualquier diseño de una actividad y que viene descrito en la guía, aunque también viene en la página de Astroaccesible, creo que ahí está el enlace, es cómo hacer una presentación accesible. Algo que, bueno, uno podría pensar a priori, bueno, yo es que no puedo ser inclusivo porque no tengo presupuesto para maquetas, no tengo tiempo para sonificaciones, no tengo tiempo para crear un programa en braille. Bueno, a veces es tan sencillo como tratar de ser accesible en la manera en la que estás hablando. Yo ahora estoy hablando a la audiencia, con lo cual si alguien tiene problemas para escucharme, a lo mejor puede leer mis labios, el utilizar, cuando sean menester, subtítulos, audiodescripciones, describir las imágenes. Es decir, una serie de principios que hacen que, aunque tú no tengas tanto presupuesto para ser accesible, simplemente en tu presentación puedes llegar a mucha más gente y llegar mejor a los que en apariencia pensabas que estabas llegando. Discapacidad visual. Por centrarme en algunas de las discapacidades que vienen descritas en la guía y que yo voy a comentar aquí, empezaré hablando de la discapacidad visual, que es, digamos, la razón por la que también a mí se me invitó a participar. Y una de las cosas que más se desconoce o se ignora en la sociedad respecto a las personas con discapacidad visual es que la mayoría no son ciegos. Yo sí lo soy ciego total, pero no soy representativo del colectivo de personas con discapacidad visual, que son más de 2 millones en España.
Ni siquiera soy representativo de las personas afiliadas en la ONCE. El 90% de las personas afiliadas tienen resto visual, de alguna u otra manera, y los ciegos totales somos pocos. Incluso los ciegos totales de nacimiento, que son los que son capaces de leer en braille con soltura, aunque yo puedo hacerlo, son muy pocos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando queremos llegar a la gente que no ve. Con esas adaptaciones que tenéis ahí, que van desde sonidos, maquetas, audiodescripciones. Muchas veces el poder hacer disponer a la gente de los contenidos en formato electrónico, yo con mi teléfono móvil o con aplicaciones que tengo de inteligencia artificial, me es mucho más fácil acceder a la información que dándome un programa en braille que a lo mejor, como no aprendí a leer en braille, yo me quedé ciego, pues siendo ya mucho más mayor, pues a lo mejor tardo 3 días en leerlo, ¿no? ¿Qué es la baja visión? Ahí tenéis ejemplos de cómo pueden ver personas que son discapacitadas visuales, pero que pueden ver, por supuesto, un ejemplo astronómico, es SM51, ¿vale? Tal como la vería una persona con distintos tipos de afecciones que van desde la falta de visión central, falta de visión periférica, extrema sensibilidad a la luz, ceguera nocturna, visión parcheada. Yo me sé prácticamente todas bien porque antes de perder la vista por mi enfermedad, que es retinosis pigmentaria, pasé por muchas de ellas, ¿no? Así que yo nunca renuncio a las imágenes en mis charlas, aunque sean para personas ciegas, porque insisto que la mayoría más o menos ven. Es una cuestión de saber adaptarse. Astroaccesible. Bueno, ahí tenéis algunas imágenes de lo que es mi proyecto Astroaccesible, que nació hace 10 años, que empezó eso, enseñando astronomía a las personas ciegas, pero que ahora doy charlas en todas partes, utilizo los recursos que diseño en cualquier ámbito, es decir, que intenta, yo no digo que sea inclusivo, pero tiene como objetivo llegar a la inclusión. Maquetas. Algunos de los recursos que hemos utilizado, basados en el sentido del tacto, como maquetas de planetas, de estrellas. Bueno, yo creo que Aurelio, ahora lo comentaré, está haciendo un taller también en la planta de abajo, un poco también inspirado por todo esto, que es principios que estamos describiendo aquí. Pero, por supuesto, yo no soy el Otras único. adaptaciones táctiles. Y hay otros muchos proyectos que están desarrollando adaptaciones táctiles como el Kit Astrotest de Sebastián Musso, que tiene un montón de recursos, desde maquetas del Sol, un diagrama color magnitud, un disco protoplanetario que se ha desarrollado en Chile, el proyecto A Touch of the Universe, que es en el cual nosotros hemos dispuesto de un montón de estas maquetas. Casi todos están disponibles en la red y teniendo una impresora 3D uno puede hacerse con ellos. Y insisto en la idea de que no solamente hay que tenerlos para cuando hay una persona que no ve, sino que tener este material basado en el sentido del tacto para todos los públicos es tremendamente eficiente, ¿no? No solamente maquetas. Adaptaciones sonoras. Por supuesto, las adaptaciones sonoras, de las cuales ya hablé en la charla anterior que di en el CEA, y que están teniendo un éxito brutal, se están extendiendo de una manera que, vamos, estamos muy contentos de hasta qué punto dentro del ámbito no solo de la divulgación, sino de la investigación se están llevando a cabo. Algunos proyectos en los que he colaborado, aparte de bueno, muchos de ellos, ¿no? Pero un tour sonoro por el sistema solar, que es una sesión de planetario que utiliza sonidos, o el kit, el taller de sonidos del cielo, que es una aplicación que desarrollaron en la Universidad Politécnica de Madrid, o el proyecto Cosmoni, que he hecho en colaboración con mi colega del IA, Rubén García Benito. Os pongo ahí un ejemplo que nos ayuda a entender qué es la materia oscura por medio de sonidos. Sonificación de la curva de rotación de M33. Valores predichos. Datos observados. Sonificación de Cosmonic para astroaccesible. Esta sonificación nos ayuda a entender que es la materia oscura porque en la primera está lo que uno supondría que sería la curva de rotación de las estrellas en el disco de una galaxia en M33 si no hubiera materia oscura. Por la ley de la gravitación eso hace que las estrellas que estén más cerca del núcleo, suponiendo que la distribución de masa sea la de las estrellas, giran más despacio a medida que están más alejadas del centro. Y sin embargo, que es lo que hemos escuchado en la segunda sonificación, usando la frecuencia como un trazador de la velocidad media de las estrellas, se mantiene esa velocidad hasta distancias enormes, lo cual solamente es compatible con la existencia de un halo de materia oscura que llega mucho más allá del disco de la galaxia. El poder escucharlo me permite a mí acceder a la información y vosotros además creo que lo habéis visto, con lo cual eso fija mucho mejor el concepto en lugar de solo verlo o de solo escucharlo. Ventajas del uso de sonidos.
Esta diapositiva ya la puse hace 3 años, pero creo que es importante volver a ponerla porque insiste en el ámbito de la sonificación no solamente como herramienta inclusiva para los que no ven, sino que mejora la percepción de todo el mundo, transmite algunos conceptos incluso mejor que las imágenes, pues que nuestro rango para percibir frecuencias es mucho más alto en sonidos que en imágenes, nuestra capacidad para resolver temporalmente sonidos también es mucho más alta con sonidos, y además esto es una cosa muy importante que yo he descubierto y que no me cansaré de explicar, es que nos permite percibir mucho mejor la arbitrariedad de los canales de transmisión de la información, cosa que con las imágenes nos cuesta mucho más entender y hacer transmitir. Es decir, hacer saber a la gente que lo que les estamos enseñando en una imagen es una imagen que está tratada, que está adaptada para hacerla perceptible. Es algo que se puede hacer con una imagen en cualquier rango de longitud de onda para hacerla visible. Y el sonido es otra herramienta que nos hace lo mismo, solamente que la gente es mucho más consciente de que esos valores del sonido, el tono, el timbre, la frecuencia, se pueden adaptar a distintas características. Con lo cual, el uso combinado del sonido y de la imagen es, en mi juicio, fundamental y debería imponerse prácticamente en todas las charlas de divulgación astronómica o científica. Sonificación en la SEA. Como ejemplo del éxito que está teniendo, por primera vez en la Sociedad Española de Astronomía, tuvimos la reunión científica el pasado mes de julio en Granada, se hizo un simposio específico de sonificación, lo que organicé con Rubén, mi compañero del IA, y la verdad es que, bueno, fue una tarde solo, antes me han comentado que hubo gente que allí presente, pero que hay un montón de iniciativas, tanto a nivel de divulgación como a nivel de representación científica. Como ejemplo de estos segundos, voy a poner una cosa que se presentó allí, que es este visor que se llama ViewCube, ¿sí? Que es para ver datos de espectroscopía de campo integral. Esos son datos que tenéis ahí del muestreo Califa hecho con calor alto, y cómo la imagen la podemos, utilizando redes neuronales, sonificar. De hecho, es una herramienta que luego es interactiva. Esto es solamente un vídeo de muestra que nos permite inspeccionar una galaxia y ver cómo es la distribución de sus poblaciones estelares en función de su posición dentro del disco de la galaxia. Os dejo que lo escuchéis. Me supone que esto es interactivo. Ya lo dejo acabar. Y tú te vas moviendo por el disco de la galaxia y en función del sonido que vas escuchando eres capaz de identificar sus propiedades. Yo creo que ya está. Está en fase de desarrollo. De hecho, hace poco se lanzaron algunas encuestas de satisfacción para ver si las propiedades que se utilizaban para simular de las distintas propiedades del sonido eran adecuadas en función del colectivo, de astrónomos, de ciegos, de amateurs, etcétera, etcétera. Así que todavía no está disponible, pero yo creo que muy breve se va a poder utilizar de manera masiva. Acciones de un OSA. También como ejemplo del interés que se está mostrando en la sonificación, os pongo ahí un enlace de un manual que publicó UNOSA, que es la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Tiene narices el nombre, ¿eh? Yo me quedé alucinado, digo, con este nombre de los extraterrestres, mira que yo soy científico y no creo en los ovnis, pero seguro que ya están preparando algo, ¿no? Madre mía, el nombrecito de la oficina. Contactaron conmigo, pusieron ejemplo astroaccesible de cómo se había utilizado en sonificación y hay toda una guía de programas, técnicas, de cómo está el estado de la cuestión ahora mismo y es un manual muy interesante que os invito a que veáis. Colaboración PROAM. Como ejemplo también de hasta qué punto en los últimos años ha crecido, quiero subrayar esta colaboración que he tenido con Alex Mendelagoitia, con Aurelio Fernández, con Juanjo García, para poder hacer actividades conjuntas en el ámbito de
de la astronomía amateur y también los profesionales, la gente que llevamos años ya con el tema de la divulgación inclusiva, poder colaborar y hacer actividades conjuntas es muy importante, muy interesante. Y como ejemplo esta que pudimos hacer en la ONCE el pasado mes de enero, se llamaba Un paseo por el universo, ahí tenéis algunas imágenes y os pongo este vídeo de bueno, el éxito que tuvo con una asistencia bastante masiva de afiliados que pudieron disfrutar de todos los materiales audibles y táctiles que se pudieron disponer en la ONCE durante ese día. Os voy a poner este vídeo para que os hagáis una idea. Okay. La actividad inclusiva Un paseo por el universo, organizada por la Agrupación Astronómica de Madrid, Astro Accesible y la ONCE tuvo lugar en la sede de la ONCE de Madrid en enero de 2024 con gran éxito y afluencia de afiliados. Se instalaron distintos puestos, cada uno atendido por un monitor, explicando el universo y sus escalas, desde el Big Bang hasta el sistema solar. El uso de maquetas y sonificaciones permitió a los asistentes, todos ellos ciegos o personas con discapacidad visual, comprender conceptos y escalas que solo se suelen explicar a través de imágenes. La descripción se la he incluido yo después, un poco chapucera, pero a mí es que me da cosa un vídeo con una música 1 minuto y no enterarme de lo que está pasando. Así que se lo he incorporado después. La discapacidad auditiva. De manera muy breve voy a pasar por otras discapacidades. Obviamente la guía esta, cuando esté publicada, también cubrirán, que van desde la discapacidad auditiva, que afecta a más de 1 millón de personas y puede pensarse que a lo mejor para divulgar astronomía el hecho de no escuchar no es importante, nada más lejos de la realidad. Y de hecho hay iniciativas que han tratado de hacer incluir a este colectivo. Ahí he puesto una de ellas, la extensión de los términos astronómicos en la lengua de signos española. No sé si sabéis que cada lengua tiene sus propios códigos de signos y el poder incluir esos signos ha permitido a personas sordas el poder entrar en muchas actividades. Pero también debería ser obligatorio siempre el uso de subtítulos, de personas intérpretes de lengua de signos, el uso de tecnología como bucles magnéticos, etcétera, o mochilas vibratorias, que hace que este colectivo también esté incluido y se pueden hacer muchas cosas en este ámbito. La discapacidad física. La discapacidad física, ya sea motora u orgánica, también tiene sus propias adaptaciones que van sobre todo en el término de la accesibilidad arquitectónica. El poder organizar encuentros en lugares que sean accesibles, que tengan rampas, que tengan espacio suficiente para poner sillas de ruedas, con aseos adaptados, con plazas de parking, etcétera, es importante, y el poder evaluar antes los sitios para poder ver si esas personas pueden participar en esas actividades o no está fuera de toda duda. Como ejemplo, de nuevo, una exposición en la que pude participar, que es la exposición Strong, que se inauguró en San Sebastián el año pasado, creo que ahora va a Valladolid, que tiene una serie de adaptaciones y adaptabilidades que están a un nivel espectacular. La discapacidad intelectual. En cuanto a la discapacidad intelectual y el TEA, que es el trastorno del espectro autista, es mucho más complejo en el sentido de que es una serie de afecciones muy heterogéneas, pero que pone de manifiesto el que nuestra capacidad como divulgadores, como docentes, como personas que hacen una charla en cualquier momento dado, tenemos que tener la empatía, la sensibilidad emocional suficiente para poder saber adaptar nuestros contenidos a ellos. El uso de técnicas como la del lenguaje fácil o los pictogramas o el no usar el paternalismo, la infantilización, es algo de lo que tenemos experiencias sobradas de que toda la población se beneficia de ello. Dos ejemplos, uno de ellos es de Astro Accesible, porque dentro del programa de visitas inclusivas al Observatorio de Calar Alto tuvimos un par de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y disfrutaron de la actividad de una manera plena, total. Por supuesto, sabiendo que tenemos que adaptar un poco la manera en la que explicamos todo a su contenido, pero por supuesto se pueden hacer actividades de astronomía a todos los públicos. Otros colectivos excluidos. Y otros colectivos excluidos que no forman parte de la guía, pero que sí tuvieron su protagonismo en el Congreso de Ciencia Inclusiva. He reunido ahí todos los que están de alguna manera relacionados con la astronomía, o sea que se están haciendo muchas cosas. Que van desde actividades para niños saharauis como Mainar
o Magnet, que se está haciendo en Barcelona para Ciencia en el Barrio también, para institutos desfavorecidos, digamos, excluidos en barrios de Madrid, Barcelona, también de Sevilla. Hay un proyecto también en Burkina Faso, en África hay varios. Es decir, hay muchas cosas que se están haciendo o que hace algunos años no existían y que están teniendo un valor enorme. Como ejemplo de hasta qué punto adaptaciones originalmente pensadas para una discapacidad valen para otras, en Ciencia en el Barrio os voy a poner ahora un vídeo de cómo mi conjunto de maquetas y mi actividad la he llevado a cabo en hospitales, centros de día en Madrid, de adolescentes con problemas de salud mental, y su grado de implicación, bueno, según los profesores, después de la charla y de la actividad, fue enorme y fue mucho más alto del que acostumbran, porque pudieron interactuar, pudieron empatizar con una persona, un científico como soy yo, que aparentemente tiene unos problemas a los que normalmente los científicos o las personas que hablan de la ciencia no están tan habituados a hacer visible, y eso generó una conexión que hizo que durante 2 horas pues estuvieran aprendiendo de astronomía como no lo habían hecho en la vida. Os pongo ese vídeo de manera breve. Este no me ha dado tiempo de audiodescribirlo, lo siento. Ok, ya termino. Personas con discapacidad en el CSIC. La última parte de esta charla voy a ir muy rápido porque era el otro objetivo del grupo de trabajo, que era el de hacer un poco, ver el estado de la cuestión de los investigadores con discapacidad dentro del CSIC. Se ha hecho una encuesta que aún no es pública. Simplemente comentar que somos muy pocos, que solamente un 2% de los trabajadores del CSIC son discapacitados, la mayoría con un grado superior al 33%, pero no al 66%. Y dentro de los investigadores... Investigadores con discapacidad. Pues aunque dentro de los discapacitados es uno de los más representativos, obviamente su trabajo no se sienten tan valorados o se sienten excluidos mucho más que el valor medio. Ahora mismo hay un desconocimiento total acerca de cuál es el estado de los investigadores con discapacidad dentro del CSIC. No hay un programa que promueva su inclusión más allá de los cupos. Yo sí que había puesto aquí una serie de algunos obstáculos que sí que me he encontrado en mi carrera como investigador con discapacidad, porque además yo pretendo continuar con mi carrera de investigador y no dedicarme solo a la divulgación. Creo que es importante darme visibilidad, pero mal haría si dejo la investigación, porque creo que puedo ser un referente muy potente para personas con discapacidad que quieren dedicarse a la investigación. Pero ahora mismo la administración no está preparada. Más allá que el reservar cupos para nosotros, luego no hay adaptaciones, no hay evaluaciones específicas de currículum, no hay dotaciones financieras o de personal que nos ayude con ciertas tareas, y yo reconozco que sin la ayuda de mi ámbito familiar o de mis colegas más cercanos difícilmente podría haber seguido en la carrera investigadora. Así que creo que es una nota de atención y solamente por eso merece la pena seguir dando el callo para que nos tengan en cuenta. Bueno, todo esto es lo que quería contaros para hoy. Llevar a casa. Ahí tenéis algunas ideas acerca de lo mucho que se ha crecido en el ámbito de la divulgación inclusiva, de lo mucho que hay por hacer. Yo creo que esta conclusión siempre es la misma en casi todas las charlas, pero bueno, yo estoy muy contento porque se ha crecido mucho, y el hecho de que esté aquí de nuevo significa que vosotros estáis sensibilizados y tenéis ese granito de arena, esa incomodidad interior que os hace tratar de llegar a más gente. Y el que lo hagáis implica que seguramente os daréis cuenta de que llegaréis mucho mejor a todos los demás. Así que ese es el mensaje final y espero que la charla Muchas gracias. os haya gustado, ha sido inspiradora. Muchas gracias. Si da tiempo a alguna preguntilla. Mira, esto es un regalo para ti por haber participado. Muchas gracias. ¿Da tiempo a alguna pregunta o no sé si...? ¿No? No, espera. Sí. Vamos a ver preguntas. Bueno, quería felicitar a quienes que haya una realización de divulgación realmente para personas con discapacidad, porque realmente es necesario que se haga más estrategias de divulgación para tanto ya sea la ciencia como para acercar a todas las personas con discapacidades funcionales para que puedan acceder a la ciencia con más facilidad. Lo que sí que creo que sería necesario ser críticos
y decir que para años siguientes, realmente, en este tipo de congresos, se acerque todavía más, se utilicen todas estas herramientas que habéis vosotros explicado directamente en los congresos futuros, porque creo que si no se está mermando realmente a que las personas con discapacidad tengan acceso realmente a la ciencia. Esto desde mi punto de vista crítico para todos los que estamos aquí. Felicito desde luego por la cercanía que has tenido realmente para explicar todos los problemas y todo el tipo de discapacidades que hay. Creo que es muy necesario en la sociedad que haya ese tipo de ayudas para que realmente se llegue mejor a las personas con diversas discapacidades para que puedan disfrutar realmente de lo que es la ciencia y la sociedad. ¿Qué puedo decir? Bueno, no sé dónde mirar porque yo tiendo a mirar donde se ve el sonido del altavoz y no sé si estás por allí o estás en otro sitio. Perdóname. ¿Estás a las 12, a la 1, a las 11? A mis 12, vale, genial, gracias. No hay mucho más que comentar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo único que me alegro que cale el mensaje y que cada vez haya más sensibilidad, por supuesto. Es mi objetivo y me alegra que se vaya cumpliendo. Así que eso me anima a seguir estando ahí. Y yo me comprometo a ir a más CEAs y contaros más cosas de manera inclusiva si queréis contar conmigo, por supuesto que sí. Ahí estaré. Vale. A mis 10, ¿no? Hola, muchísimas gracias por la charla y por compartirnos y alertarnos sobre todo esto. Y te quería preguntar, es que la guía todavía no está publicada, que por estos temas no lo estaba. ¿Tenéis una fecha más o menos? Tenía que haberse presentado en junio. Y de hecho esta misma charla que la di en la SEA era con la intención de haberla presentado, pero hay un conflicto con el Real Patronato de Discapacidad que tenía una visión un poco distinta de lo que hemos hecho en el grupo de trabajo y está un poco bloqueado. En cuanto esté, no os preocupéis que le daremos publicidad, será difusión y será pública para todo el mundo. Como aperitivo sí que la guía esta de FECID puede estar bien, pero la nuestra yo creo que es más completa en el sentido de que describe bien todas las discapacidades, las soluciones específicas, se ponen ejemplos de proyectos. Espero que esté cuanto antes mejor. Sí que se me ha olvidado decir que estamos ya, porque además que fue una reunión de esta semana, organizando la segunda edición del Congreso de Ciencia Inclusiva, que posiblemente sea en primavera. O sea, que está pendiente si alguno está atento. Yo creo que se retransmitirá por streaming. En abril o mayo será la segunda edición. Confío en que para entonces ya esté publicada. Será otra vez en Madrid, en Serrano. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Bueno, no lo he dicho, perdón, pero si Aurelio, Alex o Juanjo que están aquí quieren comentar algo de la actividad, también pueden hacerlo mejor. Vale. Hola, gracias por la intervención. Te quería comentar que desde la Sociedad Astronómica Granadina estamos desarrollando una serie de dispositivos táctiles y demás para acercar mucho de lo que se ha visto en la galaxia, estructura del Sol y demás. Y lo estamos ampliando. Planiferios con relieve, tal. Sí. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas ahora mismo para encontrar textos que describan lo que estamos haciendo. Es decir, la persona que se está encargando nos comenta que no tiene pues, una lista de las constelaciones traducidas a braille o la abreviatura y demás. Y sí. Claro, por supuesto nos da para tener una escritura única, una norma. Pues se nos va un poco de la mano. ¿Alguna idea para ayudar? Bueno, yo creo que el que vosotros mismos hagáis los textos no lo veo incompatible. Lo único, el poder hablarlo con personas ciegas, de hecho, yo por Granada voy mucho, sigo trabajando en Granada. Si queréis que yo mismo os eche una mano y hasta cierto punto evalúe los textos que vosotros mismos generéis, encantado de hacerlo. A veces es tener iniciativa y ante la falta de presupuesto echarle valor y diseñar las cosas por uno mismo, probarla, corregir aquello en lo que uno se ha equivocado y hacerlo mejor la siguiente vez. No hay otro misterio. Vale, sí. Siendo de Granada, vamos, más encantado que nunca. Tenemos una última. ¿Alguna más? Muchas gracias. Sí, Pablo. No.
Sí, claro, no. Vale, no. Muy bien. Esto lo pongo yo. Falta Sí. Disculpa que estamos dando. Vale. Tú lo bajas por aquí porque esto está muy difícil.